Información de impacto económico enunciados a continuación. Bolivia ratifica sus previsiones de crecimiento para este 2019. Parlamento británico continúa su disputa por el Brexit, espinoso camino. Este miércoles los legisladores rechazaron la posibilidad de que el Reino abandone el bloque comunitario sin acuerdo. Y en nuestro expediente económico analizaremos la economía de los países nórdicos. Comenzamos con detalles. Es momento de detallar. El Banco Central de Bolivia ratificó sus previsiones de crecimiento para este 2019. El asesor principal de política económica de la referida entidad financiera, Raúl Mendoza, dijo que el país altiplánico tendrá este año un crecimiento de 4,5%, una inflación de 4%, lo que a su juicio situará a Bolivia como la economía de mayor crecimiento con estabilidad de precios en la región. Explicó asimismo Mendoza que el crecimiento de este año estará impulsado principalmente por la demanda interna, que se dinamizará, según él, gracias a una fuerte inyección de recursos públicos para acentuar las políticas contracíclicas que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, es decir, mayor inversión para frenar los efectos de la crisis internacional. Por otro lado, el funcionario boliviano precisó que el colchón externo de Bolivia asciende a más de 11.000 millones de dólares entre reservas internacionales y activos, mientras que el colchón interno llega a 6.000 millones de bolivianos. La utilización de la capacidad instalada en la industria de Argentina registró en el primer mes de este 2019 su nivel más bajo desde 2002. Son datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, según los cuales el sector manufacturero argentino usó en enero apenas 56,2% de su capacidad instalada para el proceso de producción, es decir, la mitad, y ello significa una caída de 5,4 puntos porcentuales respecto a igual mes del periodo anterior, es decir, 2018. Según el propio INDEC, de los 12 sectores manufactureros, casi la mitad utilizó menos del 50% de sus instalaciones productivas, siendo la industria automotriz una de las más afectadas, con un nivel de actividad de apenas 15,7%, lo cual ha provocado en los últimos días suspensión de 1.000 operarios de Peugeot y 900 de Honda. Asimismo, Renault frenó sus operaciones la semana pasada, al igual que Fiat, mientras que Iveco suspendió durante buena parte de marzo a 900 trabajadores. Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana ha aprobado la operación de 2 nuevos parques industriales y 2 empresas en zonas francas. Según el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, las nuevas empresas ejecutarán inversiones superiores a los 33 millones de dólares para su desarrollo y operación y generan divisas por el orden de 47 millones de dólares. Para los nuevos parques serán invertidos 7 millones. Las autoridades estiman que estos generen 2.876 plazas de trabajo y sumen ingresos por 46 millones. Entre las actividades que se llevarán a cabo en los puertos están extracción y comercialización de aceite de aguacate, manufactura, ensamblaje y moldeo de dispositivos médicos, procesamiento de frutas también. Cuba alista su infraestructura hotelera para impulsar la industria turística en este 2019. Medio local Granma publica que con la construcción de 40 hoteles, el país espera sumar unas 18.000 habitaciones a la infraestructura de alojamiento y hospedaje. La mayor de las Antillas espera obtener ingresos por 3.000 millones de dólares a través de la industria sin chimeneas, a pesar del criminal bloqueo estadounidense. Las nuevas instalaciones hoteleras se construyen en polos como La Habana y Varadero y comenzarán a ofertar servicios a mediano plazo. Para 2030, el gobierno contempla un programa de inversiones turísticas proyectando en total 103.000 habitaciones hoteleras. Las autoridades esperan recibir este año 5,1 millones de visitantes extranjeros y superar los 4,7 millones de turistas que se registraron en 2018. Nicaragua
prevé construir un puerto de aguas profundas en las costas del Mar Caribe. El presidente de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que están haciendo estudios de factibilidad para la construcción de un puerto de aguas profundas en Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur. Aseguró que hay 3 posibles sitios para levantar la referida infraestructura portuaria, cuyo costo se calcula en $300 millones. Con esta nueva infraestructura se daría impulso a la economía, mejorando las vías de acceso hacia la costa caribe de Nicaragua, que ya tiene una nueva carretera y podría sumarse una línea férrea. El vocero de la empresa aseguró que con el puerto Bluefields no será necesario que los productos lleguen al mar a través de los países vecinos. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa en esta emisión de Impacto Económico. No se vaya, que muy pronto volvemos con más. Estamos de regreso con más información de Impacto Económico. Este miércoles, con 321 votos a favor y 278 en contra, el Parlamento británico ha rechazado la posibilidad de que el Reino abandone el bloque comunitario el día 29 de marzo, como está previsto desde un principio, sin acuerdo. La votación de esta moción ha estado precedida de la consulta sobre una enmienda por la que se ha incluido en el texto que no se producirá un Brexit sin un acuerdo en ninguna circunstancia. En dicha consulta, los legisladores británicos han decidido con 312 votos a favor y 308 en contra. Se espera que este jueves el Parlamento vote por la opción de solicitar a la UE una prórroga en la fecha de salida. Eso es lo que sigue en la hoja de ruta. En esa línea, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta en Twitter, expresó que durante sus consultas para el próximo Consejo Europeo, los días 21 y 22 de marzo, pedirá a los 27 socios de la UE que estén abiertos a una prórroga larga. La cosa parece más compleja de lo que se preveía. El gobierno del Reino Unido ha rebajado de 1,6 a 1,2% su previsión de crecimiento económico para este año por el impacto del Brexit, justamente. El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, ha reconocido que después de que el acuerdo gubernamental para la salida de la UE haya sido rechazado por la Cámara de los Comunes, se erige una nube de incertidumbre sobre la economía. Hammond dijo que si finalmente el Reino sale del bloque con un acuerdo, el Ejecutivo podría destinar unos 26.600 millones de libras a inversiones públicas para impulsar la actividad económica y revertir algunos de los recortes que se hicieron el año pasado. Hammond agregó que se espera que la economía del Reino crezca 1,4% en 2020, lo mismo que se pronosticó en noviembre pasado, y un 1,6% en los 3 años siguientes. Ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dijo que este país trabajará con Estados Unidos para establecer una tributación digital justa y efectiva. Esta propuesta surge después de que Estados Unidos advirtió que está considerando una queja en la Organización Mundial del Comercio, introducir una queja sobre nuevos impuestos a los gigantes digitales estadounidenses como Facebook, Google, planeado por Francia y otras naciones de la Unión Europea, digo mejor. Creo que me parece más constructivo que trabajemos juntos, Estados Unidos y Francia, para establecer una tributación digital internacional. Esto es lo que surge del trabajo en la Unión Europea. Ahora es importante tener una tributación digital justa y efectiva. Vamos a trabajar con los Estados Unidos, la administración de los Estados Unidos y mi homólogo. El camino a seguir es tener una imposición digital en toda la OCDE lo antes posible. Compañía italiana Eni descubrió un enorme yacimiento petrolero en la costa norte de Angola con unas reservas estimadas entre 450 y 650 millones de barriles. Vamos a mirar otros datos. El buque de exploración Poseidón descubrió el nuevo pozo a una profundidad de 1.636 metros. El Agogo 1 NFW está ubicado a unos 180 kilómetros de la costa del país africano y tendrá una capacidad de producción de 20.000 barriles por día. La empresa energética italiana Eni, junto a Sonangol, una empresa paraestatal natural de ese país, serán los principales operadores con una participación de 36,8% cada una, seguidas de SSI 15
Ltd con un 26,3%. Con este hallazgo, Angola busca consolidar su posición entre los principales productores africanos de crudo. Hacemos una nueva pausa y a la vuelta abrimos nuestro expediente económico. ¿Cómo están las economías de los países nórdicos? Algunos tópicos para destacar, ya los va a conocer. Ya venimos. Hoy día hay 5 países europeos que han logrado resistir o salir airosos ante los embates de la crisis económica y las medidas de austeridad que, como sabemos, tanto impactan sobre los derechos sociales fundamentales. Y estamos hablando de países nórdicos. Queremos compartir con ustedes qué es lo que realmente ocurre en estas naciones y cuáles son las decisiones gubernamentales en torno a la economía y cómo se diferencian del resto de otros países que entran en esa clasificación de países desarrollados. El economista estadounidense Paul Krugman realizó recientemente un desmontaje al informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre los males del socialismo. Uno de los temas abordados fue el funcionamiento de las economías de los países nórdicos europeos, donde figuran Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega. Según el informe del PIB real per cápita, donde se mide el nivel de renta del país y su población, en el caso del grupo nórdico es inferior al de Estados Unidos. Para Krugman, no resulta correcto realizar una valoración negativa de las economías nórdicas, aludiendo a esta información, ya que existe menos población en pobreza en el grupo de los 5 países europeos y la probabilidad de caer en el escalafón de menor renta es baja, en contraste con Estados Unidos. Esto sucede en los países nórdicos porque se tomaron decisiones diferentes en lo que respecta a políticas públicas. Una de ellas consiste en tener impuestos altos, que financian beneficios sociales mucho más generosos que los que hay en Estados Unidos. También tienen políticas sobre salarios, horas de trabajo, entre otras que inclinan el equilibrio hacia los trabajadores en varias dimensiones. Krugman critica el informe de los asesores de la Casa Blanca porque excluye los beneficios en especie como la atención médica y la educación, que sí tienen los países nórdicos, pero que contrastan con Estados Unidos, donde la carencia sanitaria afecta a la clase media. Según el economista estadounidense, la asociación nórdica también carece de la evidente desigualdad en calidad del sistema estadounidense y dice que el 50% de la población nórdica ya está materialmente mejor que su homóloga estadounidense y del resto de los países europeos. Pero Krugman no es el único que nota estas diferencias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, suma otro punto a favor del éxito de este grupo de países nórdicos. De acuerdo a un informe emitido por la OCDE en mayo de 2018, la aceleración económica nórdica ha estado influenciada por la alta participación del género femenino en el mercado laboral. La OCDE señala que el crecimiento del empleo femenino conforma entre el 0,25 y el 0,40% del crecimiento anual del Producto Interno Bruto per cápita, esto durante el último medio siglo. La tesis es que la igualdad entre géneros y las políticas de conciliación han mejorado la situación de la mujer y de la sociedad en su conjunto. De hecho, si los países del norte de Europa no hubiesen realizado un esfuerzo consciente para integrar a la mujer en el mercado laboral, su PIB se encontraría en niveles de finales de la década de 1990. Por ejemplo, Noruega retrocedería desde los 66.600 euros de PIB per cápita del pasado 2017 a los 26.700 euros de 1995. Igualmente, los expertos en políticas sociales, Stein Kundle y Sven Hart, aseguran que las naciones nórdicas pasaron rápidamente de una era de sociedades semifeudales y estados absolutistas a sociedades contemporáneas con regímenes democráticos, economías prósperas y a un estado del bienestar para todos. Los especialistas agregan que el grupo nórdico apostó a la universalidad de todos los beneficios para los ciudadanos, desde la educación hasta la sanidad, y fueron menos tolerantes ante la desigualdad social y la pobreza frente a otros países desarrollados. La desigualdad, o mejor dicho, la reducción de la desigualdad social es otro punto que juega a favor de estas economías nórdicas. Así lo reconocen el Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz y el sociólogo académico de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Espina.
En una conferencia llamada Capitalismo, Desigualdad y Globalización en el mes de mayo de 2018, el economista estadounidense Joseph Stiglitz recalcó que los países nórdicos son los que menores tasas de desigualdad presentan en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos, donde la desigualdad es una opción política más que una consecuencia económica. El Nobel en Economía aseguró que las consecuencias políticas de la desigualdad son muy claras en Estados Unidos y se hacen evidentes con el aumento de la mortalidad en la población, que recurre a medidas de desesperación como el suicidio, el consumo de sustancias ilícitas y enfermedades sociales como la obesidad. Stiglitz afirma que para revertir esta tendencia se debe invertir más en sanidad y educación, políticas sociales que sí cumplen en las economías nórdicas. Mientras tanto, el sociólogo Álvaro Espina afirma que en los países nórdicos existe una interpretación acertada sobre los efectos de la Gran Depresión económica. Por esto, asumieron compromisos duraderos como una apertura comercial, con la calidad y competitividad de las empresas, apoyadas por una autorregulación del mercado de trabajo. Aseguraron inversiones masivas en recursos humanos para el sector público y el pleno empleo de la población. Garantizaron un elevado nivel de cobertura contra los riesgos del mercado y para hacerlo realidad, los trabajadores deben mostrarse dispuestos a cambiar de trabajo y a capacitarse continuamente. El sociólogo también reconoce el éxito de la cobertura social en los planes gubernamentales de los países nórdicos. Espina pone como ejemplo a Dinamarca, donde un desempleado recibe por 2 años el 90% de su salario anterior. El sociólogo asegura que esta política se complementa con una elevada dotación de servicios personales a los hogares. Esto convirtió a Noruega en el país con la menor tasa de desempleo de la zona euro, con un 3,20%. Otra de las claves del modelo de bienestar nórdico es la prestación de servicios públicos gratuitos, pero de calidad, como en realidad no son verdaderamente gratuitos en ningún lugar, ya que los usuarios pagan por ellos vía impuestos. Los nórdicos saben que la única manera de que los contribuyentes acepten pagar tasas elevadas es brindando un buen servicio. En este sentido, Noruega es el segundo país del mundo y el primero de los países nórdicos que más dinero invierte en salud en relación a su población, destinando unos $8.987 per cápita por habitante, según datos emitidos por el Banco Mundial en 2011. Sin duda, esto podemos concluir. Las políticas de alta redistribución y de estado de bienestar, además de ser justas, son eficientes y dan alta estabilidad macroeconómica, a diferencia de esas medidas de austeridad que pasan por un aumento de la desigualdad social o la brecha entre ricos y pobres. Ahora pasamos con otros números, otros indicadores. Estos tienen que ver con petróleo. Vamos a revisar principales referentes. Acá tenemos el Texas intermedio que ha marcado en las últimas sesiones $58,50, una subida de 0,29%. En el caso del Brent, de referencia en Europa, en Mar del Norte, se ha situado en $67,84. También sube 0,22% en este caso. Y el crudo venezolano se ubica en 400,20 yuanes, se mantiene estable, así lo reportan los portales de la estatal petrolera PDVSA y del Ministerio para Petróleo y Minería de esta nación suramericana. Y con estos indicadores llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.